Hoy tenemos un predicador invitado que viene desde el norte, desde donde todos quieren ir, ¿no es cierto? A Estados Unidos. Entonces, nuestro querido hermano Carlos, que viene con su esposa Candy. Ellos son de la casa, aunque viven en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y hoy día, ya que están por acá y se van la próxima semana de regreso, entonces le he pedido que él nos comparta la palabra del Señor. Y como a él no le gusta tener el micrófono en la mano, así que le pusimos este fijo. Pásame, hermano, que el Señor te use y que disfrutes. Vamos a instalarnos. Bendiciones, iglesia. El Señor es bueno. Mira el regalo que me ha dado, ya, de poder estar con ustedes, que es un tremendo privilegio. La presencia del Señor y con cada uno de mis hermanos. Me he gozado estos 2 sábados, porque el sábado pasado también estuvimos presentes, disfrutando el testimonio de estos misioneros maravillosos, de Fernando, Celine y Juliet, su hijita, y realmente para nosotros fue motivo de mucho gozo, ya, porque también lo tuvimos en primera instancia en el Zoom de Koinonía Internacional, los días lunes, en alguna oportunidad. Así le conocimos. Y desde ese momento hemos estado orando por ellos, como también por todos los misioneros que el Señor nos ha regalado y que nos ha abierto los ojos a ver la realidad de la obra de Dios en otras latitudes tan distintas a nuestro Chilito, ¿no es verdad? No hemos dejado de recordar y de orar a Soledad, por ejemplo, la que abrió fuegos. Ya no hemos dejado de orar por Esteban, por Carolina y su familia en Haití, tiempos difíciles, por los misioneros como Silvia allá en Myanmar, en Tailandia, por Angie en Indonesia, por muchos otros, a lo mejor me voy a olvidar, y también por nuestra querida Nati con su llamado misionero a servir en Francia, ya, y sabemos que se puede unir a Luca, a Carol, a Carolina Barría, que nos impactó con su humildad y con su entrega al Señor. Así que, hermanos, qué lindo ver que vamos más allá de nuestras 4 paredes. Tenemos que alcanzar a muchas almas para Cristo. Me gozo de ver cómo esta iglesia se está movilizando en evangelismo en estas mañanas. Ya, gracias al Señor por eso, y también muy contento con esta noticia que me han dado del proyecto Nehemías, porque es algo que está desde el inicio en todos nuestros corazones y estamos anhelante que algún día realmente se tenga una casa propia para adorar, alabar, ministrar, servir al Señor. Así que muy contento de estar con cada uno de ustedes. Traigo saludos de nuestra primera iglesia bautista de Cape Coral, en la cual el Señor me ha incorporado para servirlo ahí en estos 3 años que llevamos en la ciudad de Cape Coral, cerca de Miami, no tan cerca, 2 horas y media, 3 horas en auto, pero gracias al Señor que ha sido bueno y que nos han recibido con mucho gozo, y hemos podido extender el ministerio de esta iglesia hacia afuera. ¿En qué dirá usted? En los discipulados, en el material maravilloso que el Señor nos provee por este varón de Dios, ya que lo conocemos, como él dice, desde antes de la fundación del mundo, ya, y qué gozo ver cómo se ha crecido y cómo puede extender la bendición aún a otras latitudes. Tengo ese compromiso, llevo en el corazón a esta iglesia, ya, y ese es mi deseo, de seguir buscando el evangelismo, las misiones, la misericordia, muy importante,
Doy gracias al Señor de escuchar esas noticias ya del grupo de damas y que se movilice la iglesia en servir ya y llegar a aquellos que tienen necesidad. Está en el centro del corazón de Dios también. Amén. Y por otro lado, ya llevar estos cursos y estos libros. Y ustedes quizás algunos ya han visto, algunos hermanos del norte, como dice el pastor Enzo, ya ahí en los Zoom de Orígenes, los días miércoles, y de Derribando los Baluartes del Enemigo, los días jueves. Y gracias por esa tecnología que nos une y que podemos estudiar la palabra del Señor ya como hermanos, con distancias, pero con un corazón uno en Cristo. Amén. Así que, hermanos, ¿cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no dar gracias al Señor? Saludos vienen de Cape Coral, ya de todos los hermanos que están estudiando y se gozaron cuando ellos estuvieron en Florida, porque estuvieron ahí en Florida y les dimos trabajo. Entonces, cuando yo vengo, no me puedo escapar de también ya servir al Señor acá. Sí, Pastor Enzo estuvo en la iglesia y compartió la palabra ya en 2 ocasiones. Y luego fuimos a Miami, donde también vienen saludos, porque hemos podido estar las últimas semanas en Miami, en Capilla del Rey, es la iglesia de Miami. Pastor Díaz Pavón ya manda sus saludos, y otros hermanos que sí recuerdan muy bien ya el mensaje del pastor ese domingo, hace ya un año ya será, un año, y pasa el tiempo. Y también de la literatura, que muchos adquirieron y incluso pendrive y se han gozado de todo ese material. Y sé que muchos lo han usado cuando les ha tocado, por ejemplo, ministrar en el grupo de varones, en diferentes actividades. Y así que estoy al tanto y quiero compartir esto para que ustedes vean cómo el Señor extiende y la palabra de Dios corre, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que gracias y un saludo entonces de todos los hermanos y espero mantener el vínculo de unión con donde esté, con la iglesia en Cape Coral. Nosotros pensamos este año trasladarnos a Miami, donde comenzamos el ministerio y la más contenta mi señora, en Capilla del Rey. Así que quizás cerramos un ciclo en sentido presencial, pero queremos mantener el vínculo de trabajo, de discipulado con la iglesia de Cape Coral. Tengo un compromiso y un corazón muy unido a ellos, pero veo en el Señor la oportunidad de iniciar un nuevo ministerio en la iglesia de Miami. Y el desafío, oren por nosotros, oren, sí. Ya, en un sentido nos sentimos misioneros de ustedes, llevando el mensaje y las enseñanzas de la palabra. Así que, qué privilegio. Estoy expectante porque es bonito saber que el Señor algo puede hacer, quiere hacer, y uno dice, amén, heme aquí, Señor, úsame, nada más. Así que esperamos que tengamos un lindo ministerio como el de Cape Coral, ahora en Miami, ¿ya? Para llevar todas estas maravillosas enseñanzas que el Señor nos ha regalado a esta bendita y maravillosa iglesia. Amén. Gracias al Señor. Bien. Los saludos ya están dados, gratitud, disculpen que me haya tomado este tiempo, pero es que no los veo una vez al año, entonces, y qué rico también abrazarlos. Vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra, ya. Libro de Ageo, por favor, allá como al final del Antiguo Testamento. El último libro es Malaquías, el penúltimo Zacarías, y ahí hay un libro chiquitito, cortito, que es el libro del profeta Ageo. Así que por favor, abra su Biblia, prepare ahí en Ageo. Amén. Mientras usted busca ahí a Ageo, le comunico que para entender a este profeta menor, un profeta del posexilio, es interesante brevemente comprender el contexto histórico en el cual se desarrolla el mensaje. Todos sabemos, y esta iglesia tiene mucho conocimiento, que Israel fue la nación escogida por Dios para hacer bendición a todas las naciones, y llegó a su máximo esplendor quizás
más o menos 1000 años antes del Señor Jesucristo, en el reinado de David y sobre todo el esplendoroso reinado del rey Salomón. Pero ya a la muerte de Salomón, Israel se divide en dos a causa del pecado, y 10 tribus forman el reino del norte y Judá y Benjamín el reino del sur, en Jerusalén y en toda esa localidad de Judea en aquel entonces. Y por supuesto, lamentablemente estas naciones divididas ya fueron gobernadas por reyes que no hicieron lo bueno hicieron lo malo delante de Jehová, y Dios les juzgó. Y así el reino del norte fue llevado cautivo 722 años antes de Cristo por el imperio asirio. Duró un poquito más el imperio del sur, es decir, Judá, el reino del sur, perdón, Judá, pero el 536 el imperio babilónico ya vino y entró con el rey Nabucodonosor. La verdad es que entró el capitán Nabuzaradán y destruyó toda la región, específicamente la ciudad de Jerusalén. Importante, destruyó el templo, también se destruyeron los muros. Y llevó cautivo al reino de Judá por 70 años. Al imperio de Babilonia, pero Dios no los olvidó. Y ahí se ve la bondad y la misericordia del Señor. No los olvida, y después de 70 años entonces Dios levanta otro imperio, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya que el imperio medo-persa, y pone una inquietud en el corazón de Ciro, el rey de Persia, para promulgar un edicto para que Judá pueda regresar a su tierra, con una misión específica que Dios le dio ese mandato a Ciro, rey de Persia: edificar el templo. Edificar el templo. ¿Ya? ¿Está claro? Y entonces, después de esos 70 años, viene este gozo, donde el pueblo en cautividad puede regresar a su tierra, pero tiene que edificar el templo. Todo gira en relación al templo. Ustedes saben que el templo ya es la casa de Dios, donde Dios designó ese lugar para hacer su habitación en medio del pueblo, ¿ya? Así que tan importante, porque ahí está la presencia del Señor. Y en Jerusalén solamente quedaron los pobres y desvalidos, y a pesar de esa catástrofe tremenda que implicó la destrucción de Jerusalén, ya Dios, por supuesto, levantó, cuando regresan a Jerusalén a construir, levanta a 2 profetas tiempo después, porque el primer contingente que llega, la verdad es que va instalándose y el trabajo del templo se inicia. Lo primero que hacen en el mes séptimo es levantar el altar para ofrecer holocausto, y el mes séptimo es muy importante para Israel porque hay 3 festividades. Incluso celebraron una de ellas, quizás las 3, pero dice la Biblia que celebraron tabernáculos. Y luego se organizaron para empezar el trabajo del templo y lograron construir los cimientos del templo. Pero dentro del mismo pueblo hubo crítica, murmuración, oposición y de los enemigos sobre todo, de tal manera que frente a este obstáculo la obra de Dios quedó paralizada. Y no por 1 año, por 16 años queda paralizada lo que tenían que ellos hacer: edificar el templo para volver a tener comunión con el Señor, para volver a la presencia del Señor, a la comunión con Dios. De esa manera, entonces, el templo queda paralizado. Sin embargo, entonces Dios, en su amor, levanta a 2 profetas del posexilio. El primero es Ageo, la primera voz que escucha el pueblo de Judá para animarlos a inmiscuirse en la obra del Señor. Y el segundo, 2 meses después, Zacarías comienza su ministerio. Así que ahí tenemos a Ageo. Toda esta historia usted la puede ver en las últimas líneas del libro de Segunda de Crónicas, y el que sigue es Esdras. Entonces, los primeros versículos del libro de Esdras. Y ahí usted tiene un contexto hasta el capítulo 4, o si quiere leer hasta el capítulo 6 de Esdras, ¿ya? Ahí son levantados estos profetas, ¿ya?
Y el Ageo específicamente es un ministerio muy corto, todo es corto, el libro es corto, es el segundo libro más corto, más pequeño del Antiguo Testamento. Abdías tiene 21 versículos, Ageo tiene 38, es el segundo más corto, para que vea. Tiene un ministerio muy corto, 3 meses, aproximadamente en 3 meses Ageo pronunció su mensaje. Y Ageo se levanta y entrega 4 mensajes en este periodo de 3 meses, ¿ya? El primer mensaje es el capítulo 1, que es lo que vamos a tratar de compartir hoy día. El segundo mensaje es el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Luego un tercer mensaje del capítulo 2, del versículo 10 al 19, ¿ya? Y el cuarto mensaje del capítulo 2, versículo 20 al 23. El tercero y cuarto mensaje son entregados el mismo día. No sé con qué diferencia horaria, pero son entregados el mismo día, ¿ya? Pero son 4 mensajes poderosos del profeta Ageo que movilizaron al pueblo de Judá, que estaba paralizado, estancado, ¿ya? Olvidando al Señor, a pesar que el Señor nunca se olvidó de ellos. Eso me habla de ingratitud, ya, por parte del pueblo de Judá. Amén. Hermanos, eso quisiera yo introducirlos ya antes de comenzar entonces la exposición del primer mensaje, como dije, de Ageo. Hay otras características que son interesantes de enfatizar. Ya a mí me llama la atención, por ejemplo, que en este corto libro, ya dije, 38 versículos. Fíjese que en 26 de estos 38, en 26 versículos, ya se emplea la frase vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo o algo similar. Es decir, el mensaje de Ageo, Dios deja claramente establecido que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Hay un énfasis enorme en que esta es palabra de Dios con esa frase. ¿Se entiende, no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que también se reitera periódicamente el término para este Dios que comunica este mensaje con Jehová de los ejércitos. Y ese título a mí me habla de que Jehová está sobre todos los ejércitos, que Jehová está sobre los imperios tremendos como el imperio babilónico, el imperio medio persa. Jehová es el Dios soberano. Eso es el Señor ya que aquí se presenta y Dios envía ese mensaje de tal manera que el pueblo está claro que a pesar que fueron oprimidos por otros imperios, Jehová es Jehová de los ejércitos y ese es nuestro Dios y ese es tu Dios, ese es mi Dios, un Dios soberano, todopoderoso. Vamos a ir a Ageo entonces, el capítulo 1. Y voy a dar lectura al capítulo 1, los 15 versículos. Yo soy lector, a mí me gusta leer, así que hagámoslo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fíjese lo exacta de la fecha, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Palabra a las autoridades gubernamentales como a las autoridades religiosas. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso decía el pueblo. Aún no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo. Qué tremendo error, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso, por esta libertad que nos concedes, Señor, de abrir tu palabra y poder, Señor, depender de ti. Solicitar que sea tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, que se mueva y que nos diga, Señor, cuál es tu buena voluntad. Enséñanos, Señor, a poder escuchar tu voz y responder conforme a cuál es tu propósito para cada uno de nosotros, para esta tu amada iglesia. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en cada uno de mis hermanos, Señor, y aplícala conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos, hermanos, entonces, acorde a la introducción que ya compartíamos, que en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, se levanta Ageo. Ya Zacarías es en el mes octavo, ya 2 meses más tarde. ¿Ya? Y el mensaje primeramente va directo a las autoridades. ¿Por qué? Porque eran encargadas delante del Señor de movilizar al pueblo y habían sido en algún aspecto indolentes cuando se levantó la oposición en dejar paralizada la obra de la casa de Dios, motivo primario por el cual Ciro emitió su edicto, un gentil, para que fueran a edificar la casa. Solo llegaron hasta el cimiento. 16 años, dije, paralizada, ¿ya? Y por eso es que el versículo 2, el Señor les enrostra cuál ha sido el problema de este pueblo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Ya ellos tienen un serio problema que aquí Ageo lo va a transmitir. Primeramente, Dios ha sido misericordioso. ¿Cómo ha respondido el pueblo frente a la misericordia de Dios? Con ingratitud. Y la ingratitud tiene una base, y la base es el egoísmo que está en el corazón de toda criatura caída. Todos somos egoístas. Este pueblo respondió con egoísmo. ¿Qué significa? Que pensaron en ellos primero y dejaron relegado a Dios a un segundo, a un tercer, a un cuarto plano. Porque cuando uno realmente continúa en una actitud de ingratitud o de egoísmo, lo que va a generar es que las prioridades se van a alterar y Dios ya no va a estar en el primer lugar en la vida de ese corazón. No estaba Dios en el primer lugar en el corazón de todo este pueblo.
Y eso es lo que se manifiesta con aún no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Dios. Sin embargo, Dios les confronta con una pregunta. ¿Es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas? O sea, se han preocupado de ustedes, de construir sus casas. Sin embargo, esta casa está desierta. Y ahí en esa pregunta se ve el contraste. ¿Y cuál ha sido la preocupación primaria de este pueblo? Trastrocó totalmente las prioridades, porque el primer y más grande mandamiento dice que amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero acá ellos se amaban primero a sí mismos y se habían preocupado de sí mismos y estaban totalmente ya afanados en poder establecerse, y la casa de Dios estaba totalmente paralizada. ¿Se entiende? Hermanos, ¿cuántas veces quizás nosotros respondemos igual frente al amor y a la misericordia de Dios? Él nos da todo, Él nos bendice, gracias a Él respiramos, tenemos salud, provisión. Sin embargo, muchas veces nos entronamos nosotros en el primer lugar, cuando ese trono le pertenece en nuestro corazón solo al Señor. Debemos ordenar nuestras prioridades. Ese es uno de los mensajes centrales que vemos en el profeta Ageo, ¿ya? Para ustedes no hay ni un problema de seguir centrándose en sus cosas, pero en mis cosas ustedes me tienen totalmente relegado. Eso sucede muchas veces en la iglesia. Y en base a esto, en el versículo 5, Dios les llama a meditar bien sobre vuestros caminos. Cuán importante es, hermanos, cada cierto tiempo, ojalá diariamente, realmente ponerse a los pies del Señor y meditar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Está Dios ocupando el primer lugar en mi vida? ¿O yo estoy afanado conmigo, y Dios ni siquiera las sobra a veces? Y esto en tiempo, en ofrendas, en diezmo, en esfuerzos, en dones, en servicio. ¿Cómo está mi corazón frente al Señor, que lo dio todo por ti y por mí? Hay que meditar. Entonces, es un mensaje que Ageo proclama para que haya una reflexión en el pueblo, para que se examinen. Y no solamente lo digo por el versículo 5, sino que también otra cosa que llama la atención en el profeta Ageo es que en 38 versículos, 5 veces se repite esta frase: meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestro corazón, meditad, reflexionen. Aparece en el versículo 5, versículo 7, capítulo 2, versículo 15 y capítulo 2, versículo 18, 2 veces. Ahí están las 5 veces que aparece reflexionen. Hermano, este llamado es lo mismo que hace el salmista en el Salmo 139, versículo 24 y 25. ¿Lo recuerdan? El Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Ponerse en contacto con el Señor, desnudar el corazón, reflexionar cómo está mi vida frente al Señor. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, uno tiene que tener sus cuentas cortas con Dios, estar bien con Dios, si le vamos a servir y si Él va a ser glorificado en nuestra vida. Amén. Eso es lo central en este mensaje, pero queda claro que por la ingratitud y el egoísmo, las prioridades en este pueblo estaban totalmente alteradas. Hermano, le pregunto, ¿tiene Dios la prioridad en su vida? ¿O Dios ocupa un segundo, un tercer, un cuarto lugar en tu vida? Es hora de recapacitar, dice el Señor, porque esta actitud de egoísmo tiene y trae sus consecuencias en la vida del creyente.
y no es una consecuencia de honra y de gloria al Señor. Todo lo contrario. Y para ti es una consecuencia de vacío espiritual, de estancamiento. Y no avanzas en la obra del Señor. ¿Qué quiere el Señor para ti? ¿Que avances? Que vayas a la imagen de su Hijo, pero que sirvas en la obra. Hermano, estamos en los tiempos postreros. ¿O no? El Señor viene pronto. ¿Estás pasivo? ¿Es lógico estar pasivo cuando el Señor viene pronto? ¿No debiera la iglesia estar cada día más activa, más comprometida? Y Dios llama a ese compromiso acá en el libro de Ageo. Ya, reflexionen, mediten, ya, como he dicho 5 veces en este libro. Es el mismo llamado también, así como del salmista, del apóstol Pablo. Ahí en 2 de Corintios, ya, podemos ir a 2 de Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. Acompáñeme, 2 de Corintios 13, 5. Dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. A veces pienso que vivimos una vida tan agitada que no nos damos tiempo para examinarnos, para meditar en vuestros caminos, para meditar en tu vida. ¿Cómo estás con Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿No reconoces que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo está en ti? ¿No reconoces que fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que aceptaste al Señor Jesucristo? Está diciendo Pablo, examinaos. ¿Cómo entonces puedes vivir? ¿Como si no fueras creyente? ¿Como un reprobado? Examinaos a vosotros mismos. Hermanos, ¿cuántos aquí tienen al Señor Jesucristo en su corazón? Amén, muchos, todos, las manos casi levantadas. Amén, gloria a Dios. Pero le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos aquí tienen a Jesucristo en primer lugar en su corazón? Amén, ¿todos? Que cada uno se examine, ¿no es verdad? Aquí con estos pasajes que hemos podido ver. Bien, en el versículo 6, después de esta reflexión, Dios les muestra cuál es la realidad de tener las prioridades alteradas. Versículo 6, sembráis mucho, te afanas, trabajas, te mueves, te esfuerzas, transpiras, pero recogéis poco. ¿Ya? No tener a Dios en primer lugar, hermanos, significa que perdemos mucho esfuerzo y mucho tiempo en nuestras vidas. Somos llevados por cualquier otro tipo de interés, ¿ya? Y la verdad es que abandonamos, como ellos, la obra del Señor. Ponte a cuentas con Dios y alíñate con tus prioridades muy bien centradas. Coméis y no os saciáis, nunca quedas satisfecho. Bebéis y no quedáis satisfechos. Hay una sensación de insatisfacción porque puedes temporalmente tener algunos bienes, puedes alcanzar algunos recursos materiales, pero en tu corazón vas a quedar con un vacío espiritual. Os vestís y no calentáis, ¿ya? Nos habla de que lo más probable que en esta situación va a haber un enfriamiento espiritual. Y eso sucede cuando Dios no está en el primer lugar. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esta es una historia que podemos mirar no solo las familias, sino países, sobre todo del tercer mundo. Países que han dado vuelta la espalda al Señor, ¿ya? Y sucede que no les alcanza el dinero. Ya nosotros muchas veces tampoco nos alcanza el dinero. Como dice ahí, recibe el jornal en saco roto, como que se diluye y no nos alcanza. Así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. No solamente tienes que meditar en qué situación estás con el Señor, sino que analiza las características, las circunstancias en tu propia vida. ¿Puedes decir que tienes una vida abundante?
Puedes decir que Dios realmente te tiene con todo ya satisfecho, contento. Porque si no es así, a lo mejor una de las causas es justamente no tener al Señor en primer lugar. Pero Dios siempre da nuevas oportunidades y le dice a este pueblo: subid al monte, traed madera. Dios quiere que el pueblo se comprometa y que reinicie la obra, que le dé el lugar que a él le corresponde. Obviamente que esto significa y demanda un sacrificio. Hay que subir al monte, hay que cargar madera. Hermano, hay muchos hermanos que muchas veces les gusta aprovechar los beneficios de la vida cristiana, pero no están dispuestos a pagar el costo del camino estrecho. Aquí hay un costo. Hay que ponerse ahí en la brecha, subir al monte, traer madera, ya reedificar la casa, pero la bendición es que ahí Dios pone su voluntad. Conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¡Qué maravilla! Esa es la vida y el propósito de vida que Dios ha diseñado para ti, para sus hijos. Vivir en la voluntad de Dios. Pero en el momento que la prioridad está alterada, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo tu propia voluntad, ¿ya? Y por ende te vas a dar algunos costalazos, como estaba sucediendo con este pueblo, como sucedía con ellos, ¿ya? El Señor les dice justamente ahí que pongan a Dios en primer lugar y conocerán la voluntad de Dios y será glorificado. Hermanos, si no tenemos a Dios en primer lugar, es muy difícil glorificar al Señor. Tenemos que entregarnos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ser un verdadero holocausto que sube en olor fragante al Señor. Entrega total al Señor. ¿Para qué? Para que realmente Él sea glorificado. El llamado de Ageo es básicamente que este pueblo ponga todo en orden correcto. Dios primero y luego todas las demás cosas. ¿No habló de esto el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 6. No os afanéis, hagan una diferencia con el hombre natural, con el hombre del mundo. Hagan una diferencia. Ustedes no se afanen, ¿ya? Miren a los pajaritos del cielo. Dios los alimenta, Dios. Miren las flores, los lirios y las flores del campo. Miren cómo las viste Dios. Él se preocupa de ustedes, de sus necesidades. Y el gran versículo, que lo vamos a decir todo de memoria, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Se dan cuenta? En ese versículo Jesucristo está hablando de buscar primeramente, está hablando de Ageo, de prioridades. El mismo sentir, prioridades. ¿Ya? No se afanen, busquen primero que Jesús esté entronado en tu corazón. Y todo lo demás viene por añadidura. ¿Ya? Les sigue recordando: buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, yo lo disiparé de un soplo, porque todo le pertenece al Señor. Y si bien es cierto, en su misericordia y bondad de repente podemos tener algunos avances económicos en la vida, hermanos, puede ser disipado de un soplo. Tantas cosas. Y hemos visto muchas vidas. Nosotros ahora, yo que en Estados Unidos, que no había vivido un huracán, me di cuenta cómo por un huracán se puede perder todo. Todo. Y se perdió en el huracán Ian. Muchas familias lo perdieron todo. ¿Ya? En otro país como este podría ser un terremoto. Bueno, gracias Señor que tenemos buena edificación. Puede venir un incendio, puede venir una enfermedad. Hay muchas formas como el Señor. Job lo experimentó y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Pero como buen hijo de Dios dijo: bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros no decimos eso y reclamamos. Sobre todo el que no tiene las prioridades ordenadas.
Hermanos, no podemos poner nuestra confianza, como ellos, encerráis en tu propia casa, en mi casa. No se puede. Nuestra confianza solamente tiene que estar puesta en el Señor, nada más. ¿Por qué? Y da la respuesta aquí Ageo como conclusión de la situación y el ambiente que vivía Judá en su regreso a Jerusalén. Por cuanto mi casa está desierta. Ese es el motivo por el cual no pueden añadir a su estatura un codo. Ese es el motivo por el cual no pueden avanzar. Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes ya corre a su propia casa. Esa es la razón por la cual se detuvo de los cielos la lluvia. Para una nación agrícola, la sequía de tener la lluvia es una catástrofe, es una calamidad. Y la tierra, por supuesto, detuvo sus frutos. Y es Dios, el Dios que dijimos es Jehová de los ejércitos, el soberano de todo, el dueño de todo, que llamó a la sequía, dice, sobre esta tierra, sobre los montes. Fíjese que llama la sequía sobre el trigo. El trigo se hace el pan, es decir, el alimento más básico. O sea, la verdad es que esto va a golpear a la clase baja, a los pobres, pero también al vino, al aceite, a algún producto que requería un poquito más de dinero adquirir, es decir, la clase media, la clase alta. No hay distinción de clase porque el problema no es la clase social, el problema está en el corazón, es un problema espiritual el que se está viviendo en toda esta nación, ya sobre todo lo que la tierra produce. Y por supuesto van a sufrir los hombres, van a sufrir las bestias, los animales, no va a haber forraje, no va a haber alimento para nadie, ya, y sobre todo trabajo de manos. No, eso me suena como a la palabrita esta que todo el mundo quiere evitar, cesantía. ¡Qué terrible! Qué terrible quedar sin trabajo. Estamos orando por hermanos en Estados Unidos, como cuando sabemos acá de alguien que cae en este flagelo de la cesantía, trabajo de manos. Hermanos, pero si tenemos a Dios en primer lugar, yo creo en la promesa del Señor Jesús. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. El problema no está en Él o está en nosotros. Está en nosotros. El Señor cumple, el Señor no miente, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, hermanos. Esa es la situación. Que cada uno se examine y se pregunte si realmente está con Cristo en primer lugar en su vida. Sabemos que hay que hacer un sacrificio, pero pregúntate también, ¿qué son nuestros pequeños sacrificios para la obra del Señor frente al sacrificio completo, consumado de Cristo por ti y por mí? Como leía el pastor Marcelo, ya no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es el pequeño esfuerzo nuestro si tenemos las prioridades bien ordenadas, entregadas al Señor por el tremendo sacrificio que nos ha dado libertad, el amor de Dios? Hermanos, Dios lo dio todo por ti y te pide: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, todo. Pero si muestras esta actitud que vemos aquí en el libro de Ageo, créeme que tarde o temprano vas a vivir las mismas consecuencias que vivió el pueblo de Judá. Ahora nos vamos a poner más positivos y vamos a ir cerrando. Versículo 12. Y esto tenemos que hacer nosotros hoy día igual que Judá. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice el 12? Y oyó Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, y dice todo el resto del pueblo. ¿Y qué escucharon? La palabra de Ageo, la voz de un hombre. ¿Qué escucharon? La voz de Jehová. Reconocieron que este mensaje era palabra de Dios para sus vidas. Lo escucharon. ¿Basta con escucharlo? No. Había que dar una respuesta. Y eso es lo que vemos en el versículo 12. Ya
oyó este pueblo la voz de Jehová su Dios, las palabras a través del profeta Ageo, como le había enviado, ¿quién? Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y ahí hay que detenerse, porque esta pequeña palabra, temió, me muestra la respuesta de toda una nación a un mensaje de un poderoso profeta del Señor. Temió. Fueron enrostrados. Se les puso el espejo, pero no el propio, el espejo de Dios. Y dijeron, wow, es verdad, Señor. Tú hablas verdad. Te hemos relegado a un segundo, tercero, cuarto plano y nos hemos ensimismado en nosotros mismos, hemos alterado todo y estamos sufriendo. Señor, confesamos que hemos pecado. Este pueblo reconoció que su situación era producto de la verdad de Dios, es decir, tú tienes razón, Señor, hemos pecado contra ti, y se humilló y se arrepintió. Y no hay otra forma de mantener sus cuentas al día con Dios, sino es el arrepentimiento. Se arrepintió. Eso significa la palabra temió el pueblo. Porque cuando un pueblo se humilla y se arrepiente, el Señor cambia toda la situación. Y es lo que vamos a ver. Porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces dice en el versículo 13, ya, que Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. No puede haber presencia de Dios si estás en pecado. Tienes que arrepentirte, tienes que arreglar tus cuentas con Dios, tienes que reconocer y responder a la palabra de Dios, a la voz de Dios, como Dios espera, someterte a Él, y en esa situación tienes garantizada ¿qué? La presencia de Dios. Yo estoy con vosotros. Y hermanos, este pueblo había perdido, por el pecado perdió la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios se fue del templo, allá en Ezequiel capítulo 10. Y vino la hecatombe con Babilonia, ¿ya? Pero Dios les invita a que nuevamente restablezcan esa comunión con Él. Hicieron una maniobra hasta el cimiento y soldaron 16 años por preocuparse de ellos mismos. Aquí Ageo viene y los remece. Gracias a Dios que respondieron como Dios esperaba. Y entonces Dios les dijo, yo estoy con vosotros. Hermanos, esta iglesia se llama presencia de Dios. Y todos ustedes saben mejor que yo que sin la presencia de Dios no somos nada. Separados de mí, Juan 15, nada podéis hacer, dice el Señor. La presencia del Señor lo llena todo. Pero tenemos que estar en la voluntad de Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor como pueblo para poder experimentar su presencia, su guía, su dirección, su bendición. Y no solamente vino la presencia de Dios, sino que dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo. En ese versículo 14 3 veces aparece la palabra y subrayo los espíritus. Y despertó, significa que hubo un avivamiento. Vino la presencia del Señor cuando el pueblo temió, cuando el pueblo se arrepintió. Y obviamente en ese mensaje el pueblo al responder ya con la presencia de Dios, la llenura de, diríamos hoy día en la iglesia, del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que este pueblo experimentó un avivamiento. Hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando comenzó el proyecto Nehemías, yo soñé que este pueblo, iglesia, presencia de Dios, en algún momento de su historia, y el tiempo es del Señor, iba a experimentar un avivamiento. Pero no va a llegar el avivamiento si nos comportamos como Judá. Va a llegar el avivamiento si es que realmente ponemos a Dios en primer lugar, nos disponemos a servir al Señor, mantenemos nuestras cuentas cortas con Dios y todos
buscamos como un solo hombre, ya cuando venga ese momento de la edificación que está a puertas, trabajar para el Señor. Pregúntate también hoy día, ¿estoy preparado para servir al Señor en ese nuevo templo? Véalo por fe. La fe es en la certeza de las cosas que no se ven. Sueñe, tenga esa certeza, viva por fe y sea un instrumento de avivamiento. Que el Señor despierte en usted el Espíritu, que el Espíritu Santo le llene. Y dice que despertó Jehová el espíritu de todo este pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Sirvieron al Señor. ¿Cuánto se demoró el pueblo en responder al profeta Ageo? Menos de un mes, 23, 24 días. Toda la nación, no es una persona, pero comience por uno, por cada uno. Cada uno se empieza a responder al Señor. Este pueblo va a vivir un avivamiento y se van a gozar en el nuevo templo y van a servir fervientes al Señor. Sé que ese es el anhelo del Señor y es el anhelo de mi corazón. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y ese es el desafío y la palabra que hoy día el Señor me ha compartido para entregarlas a ustedes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es clara, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu voluntad, Señor, es la misma para cada hijo tuyo. Estar a cuentas contigo, tener ordenadas las prioridades donde tú estás entronado en el primer lugar. Donde todo, Señor, lo entregamos a ti porque tú te entregaste primero, porque tú nos amaste primero. Señor, yo te ruego por la iglesia, presencia de Dios. Y si en esta mañana has escuchado la voz de Dios y reconoces que has estado falto al Señor, fallando en algunas áreas al Señor, yo te invito a que respondas como Judá. Arrepiéntete, busca al Señor, renueva tu comunión con el Señor para que puedas glorificarlo. Mientras estamos orando, voy a dar unos minutos para que cada uno se examine frente a la palabra de Dios. Hay alguien que hoy día necesita oración, necesita restaurar su comunión con Dios, necesita ordenar sus prioridades, poner al Señor en primer lugar. Hay alguien hoy día que requiere y necesita ese avivamiento en su propia vida para servir al Señor. Dios te bendiga. Voy a pedir que pases adelante. Todo aquel que necesite. Yo necesito oración, yo estoy acá ya. Pero si la iglesia necesita oración, venga. Y voy a pedir al pastor, a los pastores, a los líderes, que también estemos orando para rendirnos al Señor como pueblo. Vamos a orar. Pongamos al Señor en primer lugar. Dejémonos de jugar a la religión. Y mis derechos soy.
Padre, limpia nuestro corazón. Tú nos dijiste que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y tú nos levantas, Señor, para poder comprometernos contigo, rendirnos a ti, servirte a ti. Señor, tú estás a las puertas y tampoco sabemos si nuestra vida va a durar un día más o 10 años más o lo que sea. Tú eres el Señor de todo. Nos rendimos ante ti, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de esta iglesia, y la levantes, Señor. Y anhelo el día, Señor, en que va a empezar esa obra. Te ruego que haya un avivamiento en esta iglesia, Señor, y un compromiso radical hacia ti, para que tú, Señor, seas el todo en todos, porque solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria. Bendícelos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia, gracias por tu presencia. Derrama tu Espíritu Santo y llénanos con tu Espíritu, Señor, para andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, y honrarte. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pone de pie. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Te doy mi corazón y te doy mi corazón, todo lo que hay en él lo entrego todo ya, por amor a ti, mi rey. Mis sueños rindo a ti y mis derechos doy. Mi orgullo a morir, me prometes vida en ti. Te canto esta canción. Yo te canto esta canción. Te espero en la cruz. Y lo que el mundo da, nada vale para mí. Y por conocerte a ti, tu gloria ver, Jesús, tu gozo compartir, incluso hasta morir.
Señor, rendimos cada área de nuestra vida delante de tu presencia. Para decir, quitamos, Señor, cualquier cosa que esté impidiendo que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón. Señor, los afanes, preocupaciones, el trabajo, la familia, incluso el servirte. Porque si servimos, pero estamos apartados de ti, sin buscarte, no tiene sentido hacerlo. Así es que, Señor, como un acto voluntario en respuesta a la palabra de esta mañana, te decimos, Señor, aquí están todas las áreas de nuestra vida. Toma el trono y el lugar que te pertenece. Le quisiera pedir, como un acto simbólico, que todas esas áreas, las que todos tenemos en nuestra vida, podamos ponerlas delante del Señor. Porque no extiende sus manos en decir, Señor, aquí están. Aquí está lo que me afana. Aquí está lo que desvía mi mirada de ti. Y aquí está, Señor, mi decisión voluntaria de decir, Padre, vuelve a estar en el lugar que te pertenece. Vuelve, Señor, a estar en el centro de mis prioridades. Ordena, Dios, la casa para que nada impida que nos volvamos a distraer. Ordena nuestra casa, Señor. Ordena todo lo que nos afana para decirte, Dios, día a día, en el primer lugar. Día a día, en el primer lugar. Aleluya. Gracias porque es tu corazón invitándonos a estar alineados con tu deseo. Oh Dios, toma el primer lugar y glorifícate en cada uno de nosotros. Yo quiero, Señor, tomar lo que Carlos decía, para que cuando cada uno de nosotros te tenga en el primer lugar, entonces cosas van a empezar a pasar en medio nuestro. Y quiero llamar eso que aún no vemos como una certeza, para decir, Dios, queremos preparar ese camino para verte mover libremente y avivar el corazón de la iglesia, presencia de Dios. Hazlo, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor.